Perfecto. Muy bien, pues bienvenidos a todos a este diálogo sobre el estado de la RSE en Aragón y nada, desde Corresponsables junto con Cultura RSC hemos querido invitaros pues, para que cada uno aporte su visión, ¿no? Sobre cómo estamos avanzando y nada, mi compañero Juan pues será el encargado de moderar este diálogo. Y espero que sea fructífero para todos y que extraigamos unas buenas conclusiones que serán publicadas, como os digo, brevemente en un reportaje en el que analizamos precisamente eso, ¿no? Cómo estamos avanzando en esta materia, en sostenibilidad, en SG, en RSC, como lo queráis llamar ahora, en España, ¿no? Así que sin más, Juan, te cedo la palabra. Gracias a todos. Pues muchas gracias, Iris, y muchas gracias también a Corresponsables, porque siempre muy generosa con culturarcc.com y nos apoya siempre en todas las iniciativas que hacemos y nosotros pues procuramos corresponder en la medida de nuestras posibilidades. Con lo cual es un placer estar aquí en este diálogo corresponsable, sobre todo con toda la potencia que tiene Corresponsables, no solamente en España, sino también en toda Hispanoamérica, en todo ese espectro de idioma español tan importante en el mundo y que tanta fuerza está teniendo últimamente, ¿no? Entonces me parece muy importante el que haga este tipo de diálogos regionales, porque desde este punto de vista vamos más a lo micro y no tanto a lo macro, ¿no? Para lo macro ya están las grandes instituciones, las grandes directivas de sostenibilidad, de compliance, en fin, todo habido y por haber, ¿no? Pero realmente al final un país como España, fundamentado sobre todo en pymes, ¿no? En pequeñas y medianas empresas, en autónomos, en pequeñas asociaciones, pues lo que quieren son buenas prácticas y tomar buenos ejemplos de esas buenas prácticas. Con lo cual tenemos, yo creo que un plantel de lujo a nivel de Aragón: Mercedes Gracia, Raúl Benito, Javier Martínez, Marta Valencia y Carmen Campo. Yo sí que os pediría que os presentarais brevemente, tanto vosotros como persona física, como también la institución a la que representáis. Y de esta manera, una vez que os habéis presentado vosotros mismos, pues ya comenzamos el debate. Mercedes, si quieres, por ti, ¿empezamos? Buenos días y gracias por invitarme. Soy Mercedes Gracia, directora de comunicación de la Cámara de Comercio y responsable de las actividades de la Fundación Basilio Paraíso, en las que se englobarían todos estos intangibles, entre ellos lo que es la RSC. Pues Raúl, si quieres. Estás con el micrófono silenciado. Disculpas. Buenos días, soy Raúl Benito de Boca y para el que no nos conozca nos dedicamos a cuidar a las personas principalmente en los centros de trabajo, ¿eh? Y lo hacemos pues con buen café que tostamos aquí, todo ecológico y muy cuidado. Y bueno, pues también nos dedicamos en la medida que podemos y sabemos a luchar contra la mala leche. Javier, si quieres tú. Hola, buenos días. Muchas gracias a Corresponsables y a Juan por la invitación. Yo soy Javier Martínez, responsable de Marketing, Negocio y Sostenibilidad en la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Somos la tele y la radio autonómicas, somos un medio público y lo que intentamos es, pues a través de la televisión, la radio digital, pues hacer contenidos de proximidad para pues, los ciudadanos de Aragón, y un poquito cogiendo el guante de Juan, y también para esos casi 600 millones de personas que hablan español en el mundo, pues tenemos una lengua que te puede, a través de contenidos universales, le puede interesar pues información a cualquier parte del mundo. Gracias, Javier. Marta, si quieres. Buenos días, bueno, y gracias tanto a Corresponsables como a Cultura RSC por hacer esta jornadilla, ¿no? Yo soy Marta Valencia, de Fundación DEFA. Somos una fundación dedicada a las personas con discapacidad física. Siempre nuestro lema es trabajar con, por y para las personas con discapacidad, tanto dando servicios sociales, de ocio, cultura, etcétera, como también en creando empleo y demás. O sea que ahí seguimos. Muy bien, Carmen, y desde la Fundación Ibercaja. Muchas gracias por la invitación, Juan. Corresponsables, yo soy Carmen Campos, soy coordinadora de RSC en Fundación Ibercaja. Fundación es una fundación bancaria
que tiene como cabecera de grupo de lo que es CajaBanco. Y tenemos como misión crear oportunidades para todas las sociedades de hace 145 años. Pero en concreto desde hace 5 años, pues tuvimos como objetivo esa deadline del 2030 y decidimos convertir tanto internamente como externamente toda nuestra actividad a eso que llamaban sostenibilidad hace unos años. Y como objetivo principal acompañar sobre todo a las empresas que consideramos que es el motor de del cambio que queremos todos conseguir. Bueno, yo creo que ya en vuestras presentaciones ya han salido varias de las características, ¿no? que va a jugar esta presentación, ¿no? Empleo, discapacidad, empresas, entorno de trabajo. Estamos muy enfocados hacia lo que es la economía. Y sí que me gustaría pues, presentaros, y si queréis seguimos con este mismo orden, ¿no? que hemos tenido hasta ahora, luego ya empezaremos con el diálogo. Pues, ¿cuáles son las iniciativas en sostenibilidad que se están impulsando en Aragón? Entiendo desde vuestras propias organizaciones, pero si conocéis también alguna otra iniciativa a la que os habéis adherido, que entendéis que sea positiva, pues también sentiros libre de comentarla, aunque no sea estrictamente de vuestra organización. Y por supuesto, si queréis, levantáis la mano y automáticamente alguna cosa, pues por no irnos chafando, yo os doy la palabra en el momento en el que vea que os habéis levantado la mano. Mercedes, si quieres empezamos por ti y seguimos el resto de personas. A ver, pues rápidamente, como Cámara de Comercio ya sabéis todos que somos un ecosistema de empresas, sobre todo pymes, entonces para nosotros la sostenibilidad y lo que ahora llamamos criterios ASG, pues van muy unidos a lo que hoy en día se considera una empresa. Trabajamos entonces en 2 vías, internamente, aplicando y siendo nosotros un ejemplo de empresa o de entidad responsable. Y en ese sentido pues hacemos muchas prácticas, pero yo quiero destacar sobre todo la gran política que se está haciendo en cuestión de salud para los empleados y por supuesto que cumplimos todos los requisitos con un plan de igualdad, pero se está trabajando muchísimo todo lo que tiene que ver con la salud y el bienestar laboral. Y tenemos muchos programas que no es el momento, pero esa es una característica. Y luego, como entidad que nos debemos a las empresas, pues sobre todo trabajamos haciendo actividades que sensibilicen y que animen a las empresas a emprender este camino, ¿no? Porque al final lo que nos hemos dado cuenta es que ya no es una opción, la sostenibilidad es un elemento más en la gestión de una empresa y de hecho lo que antes os había dicho que era como una gestión de intangibles, yo creo que cada vez es más tangible. En este sentido, pues organizamos muchas actividades, pero me siento orgullosa especialmente de 2. Una que precisamente se llama Empresas con Valores, que invitamos a empresas que yo creo que algunos de vosotros ya habéis participado a contar su experiencia, sobre todo en alianzas de las empresas con entidades y cómo la colaboración pues, hace que todos salgamos ganando. Quiero también apuntar en por si acaso, no sé cómo irá el diálogo, pero otra iniciativa en la que estamos trabajando de la mano de Cámara de España, en este caso es una iniciativa impulsada por la Cátedra de Transformación Social de la Universidad Complutense. Estamos en un proyecto súper chulo que se llama Transforma y que es precisamente porque ahora ya creemos que todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad sí que es tangible, es decir, hay que medir el impacto para saber que tiene trascendencia y cómo vamos evolucionando. Y sobre todo lo importante de esto es que va dirigido a las pymes. Entonces, dentro de poco tenemos una jornada, pero son todos los proyectos estrella que queremos compartir con las empresas aragonesas y que creo que nos va a ayudar a todos a seguir avanzando en este sentido. Gracias. Raúl, si quieres proseguir el orden de antes. Muy bien. En este momento estamos trabajando en ser una empresa más TIR, que yo creo que un poco de tono tenemos ya, pero la idea es trabajar en esa dirección y tenemos un proyecto importante abierto que espero que tenga un impacto muy relevante en lo que es la organización y al final en las personas, que es el objetivo principal. Le estamos dando un impulso potente a la electrificación. Ya hace varios años que tomamos la decisión de que la totalidad de la
flota de reparto fuera híbrida y ya es híbrida. Y en los últimos meses lo que estamos es, hemos iniciado el proceso con cierto impulso de que los vehículos de reparto sean 100% eléctricos. En este momento pues tenemos 5 vehículos 100% eléctricos, 8 puntos de recarga. Se carga principalmente con la energía fotovoltaica que generamos. Pues bueno, estamos en ese proceso que lo aceleraremos en la medida de nuestras posibilidades, pero yo creo que ya está cogiendo un buen ritmo. Insisto, que es pasar de los híbridos que teníamos a vehículos 100% eléctricos. Y estamos iniciando un proyecto muy chulo, que es la circularización de los pozos del café. Que esto es una iniciativa nuestra en la que implicamos además a 2 empresas del Foro Huesca Excelente, que son de FEDER, que se dedica a la producción de abonos ecológicos principalmente, y Viñar del Vero, que produce vinos y tiene viñedos además. Entonces, en la actualidad estamos recogiendo el 100% de los pozos del café que generamos, que es el residuo que se genera cuando se hace una erogación de café, cuando se prepara un café. Entonces, esos pozos que iban a la basura hasta ahora los estamos recogiendo todos, que en la actualidad son como 70 toneladas, y con esos pozos se produce un abono que tiene como componente estos pozos y se utilizan en los viñedos de Viñar del Vero. Así que conseguimos una circularidad total, además muy del territorio, de un producto final que permite pues explicarlo muy bien y de una manera que la gente lo entiende y lo conecta, ¿no? Porque pues se toma un café y termina tomándose un vino y hemos evitado que un producto vaya a la basura, y es algo que nos está ilusionando bastante y que entendemos que es bonito y que permite contar a todo el mundo qué es la circularidad. Fenomenal. Javier. Muy bien, bueno, pues un poco en 2 partes voy a dividir mi intervención. Una primera sería en lo que está haciendo iniciativas en Aragón, aparte de las nuestras, y luego un poco comentaré 3 iniciativas que estamos haciendo como buenas prácticas en la corporación. En la primera parte del tema de la RSC en Aragón en general, creo que hay 3 pilares muy importantes que es importante mencionar en esta ocasión. Uno es el IAF, el Instituto de Aragón de Fomento, que desde hace unos años pues, está promoviendo muchísimo todo lo que es la realización de actividades vinculadas a los ODS, con su sello RSA, que la verdad es que yo creo que a nivel nacional está aportando unos números tremendos. Luego tenemos 2 personas con un empuje especialmente importante en este aspecto, que una es Clara Arpa, que es, yo creo que es importante reconocer pues, la labor que hace a nivel internacional y que también pues, lo ha trasladado aquí en Aragón. Y por último también Víctor Viñuales, que cumplió el otro día pues, ECODES 30 años desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Entonces, yo creo que se ha formado aquí en Aragón como un poco ser la cabeza de lanza en estos temas, ¿no? Luego también pues, me gustaría escuchar también la opinión de corresponsables, si así es, ¿no? Si nosotros tenemos una imagen y luego es así en realidad, ¿no? Y luego, hablando un poquito de nosotros, serían, pues bueno, ya desde el 2008 apostamos por todo el tema de la sostenibilidad y generamos, desde el punto de vista de comunicación, es importante generar marcas, y generamos una marca que es Aragón Sostenible, ¿vale? Aragón Sostenible, comenzamos con un tema de divulgación de lo que era la Agenda 2030 y lo que eran esas siglas de ODS. Hicimos una campaña de difusión importante en esa materia y lo que hacemos es desde ese año pues todas nuestras noticias etiquetarlas por el ODS a que inciden principalmente, de tal forma que ya tenemos más de 3.000 noticias publicadas y etiquetadas en cada uno de esos ODS. Eso fue un poco el primer año que hicimos, y luego a través de grupos de interés solicitamos la información de qué iniciativas tendríamos que abordar que estuvieran dentro de nuestro marco. Ahí salieron varias iniciativas y ya hemos podido desarrollar
pues algunas más y otras menos, 7 iniciativas, ¿no? De esas 7 quiero resaltar 2. Una que es todo lo relacionado con el medio ambiente, que fue la primera que pudimos sacar, y la denominamos Muévete por el Clima, y lo que buscamos es colaboración con empresas y agentes sociales de Aragón, pues para fomentar pues eso, el tema del medio ambiente, pues el residuo de plástico limitarlo, y siempre abordamos estas iniciativas desde 2 ámbitos, un ámbito externo y un ámbito interno. Empezamos por el interno, que no queremos hacer campañas de difusión si nosotros no hemos sido primero los que las hemos implantado, ¿no? Pues entonces ahí va desde pues eliminar las basuras individuales que teníamos en cada uno de nuestros escritorios, a poner contenedores de reciclaje, reciclamos cápsulas de máquinas de café, reciclamos las pilas, bueno, todo eso desde hace ya unos años. Y luego hacemos pues esas campañas de difusión a través de microespacios en colaboración con empresas. Y la segunda, y un poco aludiendo a lo que ha comentado antes Mercedes, de todo el tema del bienestar, y también con Evoca, tenemos una campaña que se llama Tu Salud es Vida. Y también ya tiene, yo creo que 3 años y medio aproximadamente, y colaboramos pues desde pues, poder repartir fruta a los trabajadores del entorno de la corporación, a poder practicar baloncesto en un torneo que organizó la Cámara pues hace 2 semanas de un 3x3 de baloncesto, hacer también grupos de running, que la verdad es que tiene muchos aspectos positivos, tanto en lo que es el ámbito personal de tu salud, como generar sinergias entre compañeros de trabajo, y más en empresas grandes, que muchas veces no sabes ni a qué se dedica pues una persona que ves habitualmente en el pasillo, ¿no? Entonces se generan esos entornos, y agradecer a la Cámara pues esto, que además yo creo que fueron 25 equipos de empresas grandes y pequeñas, y la verdad es que estuvo muy bien. Muy bien, Mira, es una gracias. iniciativa que tampoco había señalado, pero es verdad que esa es de la política hacia afuera, en la que también participamos, pero es una iniciativa que está teniendo mucha respuesta. No se te oye, Juan. Perdón, este tipo de colaboraciones que al final trascienden, ¿no?, a la mera colaboración, sino que al final se denominan como alianzas, ¿no? Y por eso al final yo creo que es importante que lo vayamos poco a poco, como también decía Mercedes, cuantificando, ¿no? Marta, si nos adelantas tú alguna línea básica de DEFA. Pues mira, por un lado, bueno, como fundación dedicada al trabajo, a la inclusión de las personas con discapacidad, eso es, claro, lo máximo que llevamos a cabo desde el ámbito social, salud y bienestar, de formación y creando empleo. Por un lado, tenemos la agencia de colocación, no solo para internamente nosotros, sino para potenciar, sensibilizar a las empresas en lo que es contratar personas con discapacidad, que creo que es muy importante. Y ahí también generando nosotros empleo a través de los centros especiales de empleo de iniciativa social, con variedad de actividades, porque bueno, hay diferentes tipos de grados de discapacidad más severos o demás que las empresas no asumen, y que hay que generar esos puestos de trabajo para que hoy en día, pues con la economía que tenemos, hace falta ser autónomos. Pero como somos parte de la sociedad, no nos quedamos solo en eso. Entonces, por un lado, internamente, como bien ha dicho Javier, ahora tenemos lo que es el trabajo de campaña hacia los trabajadores de hábitos saludables. Por ejemplo, ahora acabamos de abrir y ya se ha llenado, incluso se ha quedado gente fuera, de cursos de espalda sana. Queremos retomar la alimentación saludable. Participamos en grupos haciendo deporte, por ejemplo, en natación, que participamos con otra entidad como es Aspanoa en sus brazadas solidarias, o este fin de semana participaron unas compañeras en la carrera de la policía contra el maltrato. O sea, vamos haciendo grupos también de actividades para generar sinergias entre todas. Pero después lo que es en medio ambiente, que es tan importante hoy en día, bueno, aparte de tener ya poner placas solares en casi todos los edificios que podemos y tenemos para generar un propio autoconsumo, tenemos contratado energía verde en toda la casa, reciclamos papel
y también tenemos ahí con Cáritas la ropa para que nos pongan los contenedores y que tanto trabajadores como usuarios puedan traer la ropa y tenga una segunda, tercera vida, lo que haga falta. Y vehículos eléctricos vamos teniendo también, y después participamos el año pasado plantando unos árboles en el bosque de los zaragozanos. Y bueno, ahí queremos seguir siendo, porque aparte de trabajar por la discapacidad, por una inclusión total, pues somos parte de la sociedad y tenemos que participar en todo ello. Perdona, me Bien. dejas, como has dicho, que podíamos Sí, interpedir, claro es que que me sí. parece, es que justo hemos editado hace poco, a través de la Fundación, una guía de recursos sociales donde tenemos una relación entre los que están también las empresas sociales de vuestra organización, de centros especiales de empleo con los que las empresas pueden colaborar para distintas actividades o de recogida de lavada y tal. Creo que también esa alianza con los centros especiales es importantísima por parte de las empresas y bueno, cuando queráis eso, en nuestra web tenéis cargado esa guía de recursos con todos los centros que existen en Aragón. Fenomenal. Muy bien. Gracias, Mercedes, por el aporte. Carmen. Bueno, nosotros como Fundación Ibercaja, como os decía, hace 5 años intentamos poner todo en clave de sostenibilidad, pero que sí que me gustaría destacar un par de cosas. Primero, como ha dicho Javier, yo creo que tenemos que valorar mucho los referentes que tenemos en nuestro territorio, tanto personal como de instituciones, el esfuerzo que ha hecho ya, los pactos que ha hecho, los sellos que ha sacado, que son, yo creo que han ido marcando tendencia a nivel nacional. Ese Lobimaño que hace años del que Juan formaba parte y que tenemos referentes que han ido tirando, y yo creo que no es casualidad que Aragón tenga tantas empresas concienciadas, tantas empresas trabajando y tantas empresas referentes. De hecho, yo creo que eso influye a nivel nacional, y por eso la Red Española de Pacto Mundial también está posicionada a nivel mundial como una de las redes de pacto más activas. Y luego a nivel fundación, pues como decía, introdujimos el tema de sostenibilidad, lo hemos metido en todos los programas, en educación, en empleo, en empresa, pero sí que me gustaría destacar 3 temas que a lo mejor son los que más, bueno, pues los más novedosos y además los que más abanderamos y los que más trabajamos. Por un lado, como decía antes, el acompañamiento a las empresas, un programa de acompañamiento que hemos compartido con Cámara, por ejemplo, para darle difusión, para informar, sensibilizar y acompañar a las empresas hacia esa sostenibilidad introducida en la estrategia de negocio. Por otro lado, el Bosque Ibercaja, que es una iniciativa que nos planteamos hace tiempo, que medioambientalmente Fundación no había trabajado activamente, y nos planteamos tener un bosque que no es un bosque localizado, sino que son distintas plantaciones que hacemos en todo el territorio para constituir un bosque con el que podamos además contribuir a la disminución de nuestra huella de carbono que estamos midiendo. Y por otro lado, Mobility City, Mobility como un referente de movilidad sostenible, más allá de que sea un museo y de que sea un puente, un centro físico, que sea un concepto y que sea un referente de movilidad sostenible. Y por eso yo, antes de la inauguración, ya 2 años antes, ya se empezó a trabajar este tema, y ahora que lo tenemos abierto, es un referente en el que continuamente se programan actividades relacionadas con el tema. Muy bien, pues yo creo que hemos hecho un poco un repaso de todo, y sí que me gustaría incidir en que realmente aquí estamos hablando de empresa, pero solamente hay una empresa, porque efectivamente está la Cámara de Comercio, que es la casa de todos los empresarios de Zaragoza. Estamos hablando de Fundación DEFA, que efectivamente al final detrás de DEFA hay un empresón, es verdad que sin ánimo de lucro, pero hay un empresón, pero en definitiva empresa como tal solamente Raúl, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que la sostenibilidad, la RCC, ya no es que sea transversal dentro de la propia organización. La RCC venía de responsabilidad social corporativa, que ampliaba el concepto de empresa a todos los agentes sociales de la entidad.
hemos estado hablando de esas buenas prácticas, que no se nos olvide luego también el guiño que le ha hecho Javier a Iris, ¿no? Para decirnos cómo está Aragón dentro de lo que es el conjunto de España. Pero sí que es verdad que me gustaría ya preguntaros, ¿no? ¿Qué echáis de menos? ¿Cuál es la carta a los Reyes Magos? ¿No? ¿Qué es lo que os gustaría que se pudiera hacer? ¿Cómo se podría mejorar la velocidad de implantación de la RSC, teniendo en cuenta al final, claro, que España es un país de pymes fundamentalmente, ¿no? Y que es verdad que se está legislando para las grandes multinacionales, hablando de conceptos del compliance, la corrupción, la cadena de suministro, pero cómo vosotros detectáis, ¿no? Esas buenas prácticas se generan dentro de la propia pyme, ya sea como clientes, como usuarios, como en fin. Cualquiera podéis intervenir si queréis, ¿eh? Bueno, yo como te decía, yo creo que ese es el gran reto que tenemos. Somos un país de pymes y es donde tenemos que focalizar porque precisamente nosotros nos encontramos siempre con casos de decir, sí, está muy bien, pero ¿cómo nos vamos a ocupar de un aspecto tan, se supone, tan abstracto cuando cada día tenemos que abrir la persiana y tener rentabilidad económica? No podemos dedicar ni recursos ni... Y entonces yo creo que ahí es donde ahora estamos empezando a trabajar, yo creo que todos, es en la sensibilización y sobre todo en las buenas prácticas, que es lo que decimos, porque es que no hace falta hacer, si muchas personas ya, autónomos, pequeñas empresas, ya están haciendo RSC sin ellos saberlo. Es hacerles conscientes de eso y sobre todo lo que decimos siempre vosotros que también estáis muy pues eso, vinculados con todo este tema, es el impacto, es ver el resultado, es decir, es que tu acción tiene un resultado y aunque pienses que no, que esto has hecho, y eso yo creo que es un buen estímulo para seguir trabajando y desde luego por nuestra parte estamos muy centrados en todo lo que tiene que ver a través de esta comisión que os digo que se llama precisamente Comunicación y Sostenibilidad de Cámara de España. Formamos parte nosotros, Cámara de Zaragoza, como una de las, entre varias empresas, y lo que queremos es impulsar sobre todo herramientas y acciones muy dirigidas a la pyme, que es el reto de nuestro país. Y pues, claro, ya sabéis cómo somos las empresas, ¿eh? Pero yo creo que hay que dar un empujón a los incentivos fiscales, a las ayudas a formación, a las ayudas a información, a divulgación. Toca también que estas cosas pesen más en la contratación pública, que pesan poquito, y yo creo que ya toca que pesen más. Por decirlo gráficamente, creo que debería haber como una especie de las empresas que adquieren compromisos en esta línea, otra cosa es cómo se miden, ¿no? Y cómo damos los estatus. Pero debe ir por una especie de autopista, ¿eh? Y los demás a lo mejor van algunos por carretera nacional o comarcal y alguno por camino, ¿no? Pero cuando se adquieren según qué compromisos, la administración debería facilitar que estas empresas vayan como por una autopista a los efectos de obtener ayudas, incentivos, contratación pública, facilidades, ¿no? También impulsar pues, que las empresas que están implicadas en estas líneas pues, de alguna manera tengan más relación, mecanismos para que colaboren unas con otras, se ayuden, especialmente las grandes a las pymes. Pues bueno, yo creo que ahí desde las organizaciones empresariales y también desde la administración sé que se hacen cosas, pero todavía se pueden hacer más, ¿no? Por otro lado, yo creo que también se tiene que trabajar más en la responsabilidad social individual, la del consumidor, que al final debería ser la clave de todo. Si los consumidores estuvieran mejor y más informados y hubiera un movimiento con más robustez de elegir a quién compramos y qué compramos de una manera más responsable, todo fluiría mucho mejor, ¿eh? Porque al final los consumidores son los que deciden a quién dan su dinero y eso es el primer paso que mueve todo, ¿no? Y yo creo que falta más información, más educación, más concienciación, que en otras muchas cosas que tienen un gran impacto social se hace el esfuerzo y yo en estas cosas no lo percibo. A lo mejor se está haciendo mucho por parte de la administración, pero yo personalmente no percibo ese cultivo de la responsabilidad social individual, ¿no? Y luego, hablando de Aragón, específicamente, tenemos un sello de responsabilidad social de Aragón
que yo creo que es una iniciativa muy chula, que da visibilidad y que permite que se hable de estas cosas, pero yo creo que debería de elevarse el nivel de exigencia. Debe ser algo más que un apúnteme. Tampoco hay que pasarse, ¿no? Que no sea... pero debe de tirar, y debe tirar un poquito más, ¿no? Es una buena iniciativa, insisto, porque da visibilidad y divulga, pero hay que subir un poco el nivel y tirar hacia arriba. Gracias, Raúl. Javier, si quieres. Sí, bueno, agradecer, Raúl, está muy, muy oportuno en varios temas que también quería comentar yo y luego también es un poco un debate sobre la extensiva normativa que cada vez está viniendo, ¿no? O sea, realmente por un lado esto que empezó siendo voluntario, pues bueno, se está convirtiendo pues un poco en la última intervención de Raúl en esa parte, pues de ese nivel de exigencia, ¿no? Lo que pasa que también es cierto que si al final todo es normativa, esa autopista que reclamaba Raúl para los, digamos, buenos en este tema, pues bueno, al final irían todos por esa autopista, ¿no? Pero vamos, sí que es cierto que es un debate difícil de decir, aumentar la normativa para que todo el mundo lo tenga que cumplir o que sea un poco voluntarioso en función de las empresas. Y luego dos apuntes fundamentales que al final las empresas, que al final es lo que mantiene pues, bueno, todos los servicios públicos, es el tema de quién paga y dónde está la decisión de compra, ¿no? Entonces hay dos grandes compradores. Uno, por un lado, la administración pública y me toca a mí como empresa pública cuando tenemos que hacer pues, pliegos y demás. No tengo que hacer muchos, pero bueno. Y sí que es cierto que me gustaría poder tener herramientas para poder valorar esto, ¿no? Es decir, pues entre dos presupuestos similares, pues una empresa que sea más sostenible que otra, yo creo que tendríamos que ser capaces de poderlo valorar y puntuar, ¿no? Ahí sí que hay muchos temas legales que se me pueden escapar, pero yo creo que un punto a favor sería para estas empresas que esto lo cumplen, ¿no? Y luego, por otro lado, el ciudadano, ¿no? Donde está realmente el gran consumo del ciudadano, que sí que es cierto que a nivel de campañas de publicidad de grandes marcas, pues se han ido vinculando a esa sostenibilidad y yo creo que lo que se quiere es que, por ejemplo, cuando estés en un lineal, pues elijas entre un producto u otro y que tengas ese componente sostenible a la hora de la decisión. Pero luego sí que están las grandes plataformas de consumo claro, que a nivel de precios son imbatibles y entonces ahí es donde se escapa mucho consumo individual, ¿no? Que sí que a nivel de colegas, pues todo el mundo es muy sostenible, pero luego igual te quieres comprar un pantalón de 10 euros, ¿no? Entonces es difícil que ese pantalón haya sido fabricado con esos niveles que se pueda exigir en Europa, ¿no? Entonces ese sería el gran desafío de futuro, ¿no? Por un lado, cómo el ciudadano incorpora el tema sostenible a la hora de tomar decisiones de compra y que le pueda suponer algo de dinero y también la administración cómo puede incorporar puntuaciones a favor para empresas que sean sostenibles. Bien, gracias, Bueno, Javier. Marta. yo por seguir el orden. Sí, sí, fenomenal. Bueno, coincido prácticamente en todo. Por un lado, la administración creo que tiene que apoyar más. Yo hablo en lo que conozco más, que es la contratación de personas con discapacidad, porque la obligación viene para empresas de más de 50 trabajadores, con lo cual, pues ahí las pequeñas empresas normalmente, al no estar obligadas, pues ya no, ahí pedimos pues que haya un poco más de apuesta en eso. Pero la realidad es que las ayudas para, sobre todo, la adaptación de puesto de trabajo cuando hay una gran discapacidad, pues son claramente insuficientes o cuando hace falta, ya en el caso de discapacidad intelectual, una necesidad de apoyo, ¿no? Entonces ahí tendrían que apostar más. Por eso también pedimos, pues ya que estamos ahí, los centros especiales de empleo de iniciativa social, pues un poco cubriendo esas carencias para que la gente pueda trabajar. Ahí la administración tiene que apostar más en la contratación. Por un lado, las reservas a centros especiales de empleo, pero también las cláusulas sociales.
las cláusulas sociales no valen solo para nosotros, valen para todos. El que se mire solo el presupuesto es que siempre estamos en lo mismo. No se apuesta por realmente la empresa, tenga el carácter que tenga, apuesta por una sostenibilidad y por una aún más allá, ¿no? El ir más hacia las personas que simplemente hacia el trabajo. Y después lo que hablabais de pues eso, de como consumidores y de que el consumidor elija, a veces los consumidores no podemos elegir. Pues, aquí me refiero a las personas con discapacidad. Hablamos mucho de hablar del comercio de proximidad y resulta que nos encontramos con que ese comercio no es accesible. ¿Y qué pasa? Pues que nos vamos a las grandes superficies porque como ahí es obligatorio y lo hacen desde el principio, pues te vas allí. Entonces también yo apuesto ahí por los comercios pequeños, que a veces un pequeño escalón parece que no es una traba, pero sí que es una traba bastante importante para poder acceder al comercio de proximidad. Pero yo creo que ahí poniendo un poco de voluntad entre todos y porque ahí la administración tendría que apoyar también a esa eliminación de barreras. Lo hemos pedido como DEFA en sucesivas ocasiones cuando se hacen obras de arreglar calles, que se aprovechen y apoyen a los comerciantes para que hagan esas pequeñas retiradas de bordillos, ¿no? Yo creo que es fundamental, yo creo que hace falta más coordinación y más hablar y un poco más escuchar, que ahí siempre estamos pidiendo el que las cláusulas sociales, tanto contratar personas con discapacidad, la sostenibilidad, el coger productos de kilómetro cero, etcétera, pues creo que eso es fundamental ahí para todas las actividades y conseguir una sociedad más sostenible y más justa e igualitaria. Gracias, Marta. Bueno, yo coincido mucho con Raúl, con ese planteamiento de repartir la responsabilidad. Creo que la administración tiene que apoyar y sobre todo exigir determinadas o premiar determinadas conductas o determinados posicionamientos de las empresas, pero también creo que las instituciones, tipo Cámara de o nosotros, tenemos la labor de acompañar y ayudar a esas pequeñas empresas a hacerlo más fácil, porque muchas veces nos dicen que están abrumadas de la cantidad de normativo, de la cantidad de requisitos que hay. Y luego también creo firmemente en la responsabilidad individual, en ese posicionamiento de cada consumidor, de cada ciudadano o ciudadana, en elegir cada día qué es lo que queremos para nosotros y para nuestro consumo y para nuestra ciudadanía. Entonces yo ahí haría un reparto de responsabilidades, no lo echaría todo a la administración, sino que pediría que todos remasemos en la misma dirección. Otro punto importante que destacaría es ese acompañamiento, la normativa, la legislación, el cumplimiento de determinados requisitos, pues muchas veces se abruma y tenemos que intentar hacerlo más fácil y más sencillo, intentar visualizar esto de la sostenibilidad, esto de los criterios como un proceso, como un camino, no comérnoslo todo a la vez y empancharnos, sino ir bocado a bocado, que lo importante, yo creo que ese es el punto positivo del informe de progreso que nos pide Pacto Mundial, pues que esto es un camino en el que cada día tenemos que estar mejor que el anterior, pero no vamos a ser perfectos en 4 días. Creo firmemente en las alianzas que decíamos antes, unirnos en clústeres, en grupos de trabajo, en plataformas, en compartir experiencias y también en compartir errores para saber cómo puede funcionar y hacer presión también por colectivo, por sectoriales, por motivaciones, intentar mover para que esto salga adelante. Y luego con respecto a la normativa que la nombramos muchas veces, bueno, yo creo en la normativa. Creo que hay determinados temas que si no hubiese una normativa no habrían arrancado nunca. Pero también creo firmemente en el cómo. Creo que hay mucha gente que cumple la normativa como un mínimo y además ese mínimo pues muchas veces lo puedes maquillar más o menos, pero creo firmemente en que el cómo de las empresas, cómo llevan a cabo, cómo implantan el plan de igualdad, cómo plantan los criterios de empresa familiarmente responsable, cómo celebramos determinados eventos en la empresa, yo creo que ese cómo es el que marca la diferencia y ese cómo es el que
al final, como todo tiene que ser en clave de rentabilidad, como decíais, al final empresas aquí solo hay una, esa rentabilidad solo se consigue logrando la mayor eficiencia en el trabajo, y esa mayor eficiencia se consigue cuando trabajas bien determinados criterios a nivel empresarial. Entonces, esto no es un hecho aislado, sino que todo responde al final y todo tiene que perseguir pues, posicionarse, ser más rentable, ser elegida por el cliente final, ser elegida o ganar puntos en esos concursos de la administración. Entonces tiene que ser, bueno, pues otra vez volvemos al círculo, ¿no? No es economía circular, pero tiene que ser un círculo que todo redunde en esa eficiencia y en esa rentabilidad final. Y sin olvidarse que más del 80% del tejido productivo son pymes. Entonces, a ver, a las pymes se les puede complicar la vida lo que se les puede complicar, ¿eh? Porque de cualquier manera, yo creo que hemos cambiado su mucho. capacidad para destinar recursos a cuestiones formales, de control, de medición, pues tienen que hacerlo, lógicamente, en alguna medida, pero la capacidad es limitada, porque si no, termina costando más la salsa que los caracoles. Entonces, hay que tener claro un poco, oye, que si de verdad se quiere impulsar según qué cosas en las pymes, hay que entender lo que es una pyme, ¿eh? Exactamente. Sí, de todas formas, creo que es que no nos damos cuenta de lo que hemos avanzado, ¿eh? Incluso también respecto a las pymes, las grandes corporaciones son las que tiran, son las palancas, pero yo creo que tampoco nos debemos quejar. Yo creo que están ahora en Europa todavía enredados en esto de la nueva taxonomía, de la sostenibilidad, y creo que se están enredando demasiado porque precisamente la normativa al final complica todo. Pero bueno, yo creo que hay que aspirar a máximos para ir consiguiendo mínimos. Por supuesto, la parte social es muy importante, pero bueno, hay una evidencia y yo creo que todos lo estamos notando con el clima y toda la parte medioambiental, sobre todo, el uso de plásticos y tal. Yo creo que por nuestra propia supervivencia o nos ponemos en serio a trabajar a nuestro nivel y con un proyecto serio o veremos dónde acaba, yo que sé, un país como España con nuestro clima y con nuestra situación, pues y dependiendo del turismo ya veremos dónde acabamos. Mira, tienen mucho valor las iniciativas que permiten que las pymes, pues que ilusionen a las pymes y que además les faciliten ese tipo de procesos. Por ejemplo, cosas muy chulas que están haciendo. El clúster de turismo ecológico. Es un movimiento precioso. Al final, en el turismo, en un sitio como Aragón, la mayor parte del turismo está en manos de pequeñas y muy pequeñas empresas, en un porcentaje alto, aunque haya grandes tractores del turismo, pero luego el tejido es de muy pequeñas empresas. Pues es un movimiento muy, muy chulo que está impulsando pues además un turismo no solo más ecológico, sino también diferenciado, que es lo que realmente necesitamos. Y luego se están haciendo desde hace tiempo cosas muy chulas en el ámbito agroalimentario, con productos de proximidad, más artesanos, más ecológicos, que yo creo que en Aragón pues, es un territorio en el que ese tipo de cosas fluyen. Si les das facilidad, las agrupas y lanzas ideas y agrupas a las empresas, pues fluyen en un terreno muy, muy fértil, ¿no? Yo creo que ahí se está haciendo mucho, pero es un terreno en el que hacer además es muy gratificante porque se recogen frutos, pues no voy a decir con facilidad, pero que se nota enseguida, ¿no? Cuando uno se pone, por citar dos frentes. Y luego también la creatividad. Yo creo que, bueno, este fin de semana, como anécdota, tenemos un amigo que decidió irse a vivir, había vivido en el centro toda la vida y decidió irse a vivir a un pueblo de Zaragoza, Perdiguera. Él dice, tengo de todo. Viene una furgoneta, compro por catálogo, nos lo trae y en lugar de bajar 10 coches a Zaragoza al centro a comprar, ese señor nos trae a los 10 que estamos en Perdiguera y que hacemos el pedido, nos trae la compra 2 veces a la semana y además nos dice, si te falta algo, llevo. Y le hace la enumeración de lo que lleva en la furgoneta por si le falta algo.
pues ese señor es el que está abasteciendo a los pueblos de alrededor. Entonces, ese punto también de creatividad, de ser conscientes de la realidad que tenemos, porque Aragón tiene, bueno, pues, un amplio territorio, muy poca población, además muy concentrada, pues nos toca pensar cómo podemos innovar y cómo podemos crear en línea sostenible, y además se lo vende así. No cojas el coche, yo te lo acerco, abastezco a varios pueblos. Bueno, pues ahí también tenemos que ponernos, desde luego, animar e impulsar, pero también apuntar ese chip creativo para sacar. Y más que creativo, porque luego viene la segunda parte, que en Huesca es especialmente relevante esto, ¿no? ¿Qué pasa con la sanidad, que tiene que ser más capilar? Ahí queda mucho por hacer, de verdad. ¿Qué pasa con los servicios sociales? Que tiene que ser más capilar y llegar a sitios que hay muchísima gente que no vive en las ciudades grandes. ¿Qué pasa con el transporte público? ¿Qué pasa? Pues ahí, vamos, aprovecho para decir que hay una gran asignatura que es la conexión de Zaragoza con todo lo que es su entorno metropolitano. Es una gran urbe que al final yo creo que no estamos concienciados del impacto que tiene y no hay un plan serio de gestión de todo el entorno como un entorno metropolitano que conlleva comunicaciones públicas eficientes, ¿no? Por ejemplo, con Huesca, pues un cercanías que realmente sea utilizable, ¿eh? Pues al final también hay mucha tarea de la administración aquí, ¿eh? Muy bien, pues bueno, estamos llegando ya al final. Mercedes, sí, sí. No, nada, que Raúl ha sacado un punto, yo diría un poco conflictivo. Si estamos hablando de ser sostenibles, lo de las comunicaciones, lo de... Hay que también, no lo sé, digo, ahí habría un punto de debate. ¿Qué es lo que Pues, hacemos en las zonas despobladas? pues bueno, la siguiente nos encuesta. volverán El siguiente a debate en convocar. Sí, sí, que duda cabe que al final la vertebración de un territorio como el aragonés, que es tan grande y tan monstruoso como una ciudad, ¿no? Que fagocita casi toda la población de nuestro territorio, pues es un tema importante. Y de ahí el tercer sector para vertebrar el territorio, ¿no? Un tercer sector que lo decían Marta y Mercedes, ¿no? Que en medición de impacto, en gestión del ROI, es muchísimo, infinitamente productivo, y ya le gustaría a los mercados financieros tener una rentabilidad como la que tiene el tercer sector y las entidades sociales, ¿no? Yo creo que efectivamente ese es otro debate también para tener en cuenta unas regiones como la aragonesa con ese desequilibrio territorial, y que cuando hablamos también de vertebración, pues muchas veces pensamos solamente en la empresa privada que viene y va al calor de subvenciones, al calor de, en fin, de dádivas, cuando al final las empresas que están, las ONGs que están en el territorio son las que realmente vertebran, ¿no? Y que al final, efectivamente, es el debate que me quedaba por sacar también, ¿no? Que Javier lo ha comentado también, ¿no? Esa digitalización, ¿no? Hacía alusión Javier a que los escuchantes y los oyentes y los espectadores de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, pues con tal que hablen español, pueden ser en cualquier parte del mundo, que es verdad que al final también la televisión aragonesa ha hecho un esfuerzo también en lo que es todo el tema de traducción simultánea, de lenguaje de signos, de accesibilidad a todo tipo de personas, incluso también de lenguaje sencillo, de lenguaje fácil, no en el sentido teórico de la palabra, pero sí que es verdad que se hace mucho hincapié también en ese tipo de actuaciones. Y yo creo que sería un poco eso, la digitalización, no como somos capaces, las leyes, las gigantescas leyes, que yo también estoy de acuerdo en que son las primeras que tienen que avanzar, la ley de contrato del sector público, la ley general de discapacidad, la ley de información no financiera y diversidad, hoy en día que ya se va a trasladar a la ley de corporación de sostenibilidad corporativa. Es decir, al final produce un efecto de máximos que luego las pymes, los autónomos, los despachos profesionales deben ser capaces de adaptar. Máxime cuando en sus relaciones con la administración pública, lo decía Raúl, con las propias empresas, con los propios bancos, te van a pedir una información que va a ser obligatoria que tú reportes, ¿no? Entonces, esa cadena de suministro de las pymes, directa o indirectamente, la van a tener que suministrar, ¿no? Y de ahí es muy importante también pues todo este tipo de labor que hacéis vosotros, ¿no? En ese aspecto, que ese diálogo con los grupos de interés yo creo que es fundamental para ser capaces de, bueno, pues de trasladar estos conceptos de sostenibilidad hacia el conjunto de la sociedad, y esa divulgación que también decías. Yo creo que estamos ya en la recta final.
si os parece, un tuit cada uno de finalización, que puede ser lo que queráis, ¿no? Lo que vosotros, un resumen de vuestra ponencia, un resumen de hacia dónde queréis que vayamos, en fin, un deseo, lo que vosotros queráis, y ya dejo a Iris que cierre y que haga ese guiño que no me olvido que le ha pedido Javier de la relación de Aragón con el resto de España. Mercedes, si quieres... Mi tuit: debemos implicar más al consumidor. Mercedes. El reto, las pymes. Somos la base para que esto cambie. Javier, sí. Estamos en el ecuador de la Agenda 2030, nos queda el último empujón. Bueno, yo, como siempre decimos en DEFA, siempre adelante, pero que no nos olvidemos de nadie, no dejemos nadie atrás, que precisamente es el lema de los ODS, o sea que se ha adelantado, pero hay que seguir. Bueno, yo lo tengo fácil porque lo tenemos ya interiorizado, que es el nuestro, que es juntos hacemos más. Bueno, y yo por alusiones, no sin antes daros las gracias a todos por participar y por vuestro tiempo y por vuestras aportaciones. Lo que comentaba Javier, yo creo que en los diálogos que hemos hecho coincidía bastante, los ponentes, ¿no? Coincidían bastante, sobre todo en los retos, ¿no? Todos hablaban del papel de las pymes, ¿no? De la importancia que tiene apoyar a las pymes, precisamente por eso, porque somos un de pymes, las grandes sin dejar de darles el valor que tienen, lo tienen más fácil. Pero es verdad que a una pyme, pues depende de cómo, atosigarla con ese tsunami de normativas que viene, que eso es abrir otro melón, otro debate, ¿no? De si es positivo o no, pues puede ser... En cierto modo, muchos de los ponentes homólogos a este decían que podía ser contraproducente si no recibían la ayuda que necesitan, ¿no? Para ponerse al día. Yo creo que el reto coincidían bastante, que era apoyar sobre todo a las pymes, hacerles entender que esto es algo positivo para ellas, que es rentable, porque al final lo que miran es si es rentable hoy, y entonces hay que demostrarle que quizás no es rentable hoy, pero sí lo es mañana. Y eso, y al final pues remar todos en la misma dirección. Un poco hablaban de esto, ¿no? Del gran reto que suponen las pymes. Pero bueno, para más detalle ya os pasaré el link del reportaje que publiquemos y ahí lo desgranaremos, lo detallaremos mejor. Y nada, muchas gracias a ti también, Juan, por moderar esto junto a nosotros, por hacerlo siempre tan dinámico y tan fluido y tan fácil, como haces siempre también en nuestras jornadas, que siempre contamos contigo en Madrid y en Barcelona. Y nada, gracias a todos, de verdad. Muy bien, pues gracias a todos también. Nos vemos Gracias. pronto en Huesca la Muchas siguiente. gracias a todos. Gracias. Gracias, chao. Hasta luego. Gracias.